Hola, los saluda el doctor Juan Carlos Gómez de la Torre y vamos a hablar en relación a la enfermedad por Neisseria meningitidis, también denominada meningococo. El microorganismo es un diplococo aerobio, gram negativo, inmóvil, no esporulado. Presenta una cápsula polisacárida que confiere la denominación de 13 serogrupos. Importante saber que 6 de ellos causan la mayor carga de enfermedad. Los humanos son el único reservorio natural, aunque eventualmente también se ha detectado en cerdos, pero epidemiológicamente no es importante. La denominación de esta bacteria se basa en el serogrupo, el serotipo, el genotipo por la proteína de membrana por B, el serosubtipo, el genotipo por la proteína de membrana por A y el inmunotipo. De esta manera, y desde el punto de vista epidemiológico, tenemos que denominar a un meningococo como B15, P17, 16, L379, dependiendo de las características mencionadas anteriormente. La distribución de los serogrupos depende de país en país y, como ven en esta diapositiva, varía de región en región, siendo casi imposible que un país tenga exactamente la misma prevalencia de serogrupos que otro país. Y quiero tomar como ejemplo los datos últimos en Europa, en donde en la misma Comunidad Europea los serogrupos y la distribución de casos varía de región en región. Sin embargo, a pesar del número no tan alto, y lo pongo entre comillas, de casos que se detectan en estos diferentes países, como pueden ver en la diapositiva inferior, es que estos son los países que tienen los programas de vacunación incluidas, ¿sí?, dentro de sus calendarios vacunales para evitar enfermedad meningocócica. Y si tomamos como ejemplo uno de estos países, como por ejemplo Italia, en la cual tiene dentro de su calendario vacunal la prevención contra meningococo, y vemos que a pesar de los 197 casos reportados de enfermedad invasiva por meningococo, con una incidencia de 0.33 por 100.000, y que en el 2017 ya tiene incluida dentro de su calendario vacunal, y además comparamos, por ejemplo, los datos de la región como Brasil, que en el 2018 presentaba una tasa de incidencia de 0.54 casos por 100.000 habitantes, Chile, que para el 2016, con su serogrupo W, presentaba una tasa de 0.34 y en el 2012 de 0.37, Argentina de 0.28 y, ojo, a pesar de la subnotificación que sí o sí existe en diferentes países de la región, y además de Colombia con 0.16 por 100.000 habitantes, vemos que con estos datos muchos de estos países, como por ejemplo Brasil, Chile, Argentina, tienen incluida dentro de sus programas de vacunación aquellas vacunas para prevenir esta infección. Sin embargo, ¿qué pasa con los países con pobre vigilancia en Latinoamérica? ¿Cuántos deberíamos tener? En teoría deberíamos tener entre 0.28 y 0.54 por 100.000, que representa entre 90 y 160 casos en un año. La pregunta es, ¿lo tenemos? ¿Sabemos si lo tenemos o no lo tenemos? Y eso va a depender de la vigilancia epidemiológica. Cuando vemos los serogrupos secuenciados en esta base de datos procedentes de Brasil, que es la que más secuencias tiene, vemos cómo no solo cambian los serogrupos de año a año, como se ven en la diapositiva de la izquierda, sino que además hay una relación entre el tipo de serogrupo y el cuadro clínico que se presentan en estas regiones. Lo mismo Chile, desde el 76 al 2020, estos son el número de cepas secuenciadas, y ven claramente cómo algunos serogrupos, de hecho es el W el que tiene problemas en Chile, cómo hay una relación entre el tipo de infección y el serogrupo circulante. Cuando vemos un comparativo entre Brasil y Chile, de hecho no tienen por qué coincidir. Y el mensaje es que en cada país va a variar según las características epidemiológicas que pueda tener cada país. Cuando vemos nosotros la información proveniente de Cireva en el 2020, vean ustedes cómo la distribución de los serogrupos varía de país en país, representada en colores. Sin embargo, Cireva menciona o tipifica aquellos serogrupos o registra aquellos serogrupos que provienen de aislamientos, y lamentablemente esta bacteria no es fácil de aislar, por lo tanto el subregistro es una condición sine qua non para interpretar estos datos. Vean cómo hay una distribución femenino y masculino y la distribución por rangos de edad a nivel de la región. Y de aquellas cepas que se logra serotipificar,
En la región, la B y C son las que más problema constituyen. Sin embargo, por ejemplo, Chile es la W, la que todavía los tiene en problemas. Cuando vemos los datos, cómo varían de año en año, por ejemplo, 2017 a 2018, no es que veamos una variación muy importante en estos 2 años. Por lo tanto, el cambio de serogrupos no es que sea tan abrupto, salvo exista algún brote importante que cambie la epidemiología de los países. Y si nosotros vemos un mapa de Latinoamérica, vemos que, por lo menos en el país en el cual yo vivo, que es Perú, todas las fronteras tienen problema. Sin embargo, los reportes que nosotros tenemos son escasos. ¿Esto es por subregistro o es porque realmente hay pocos casos? Lo más probable es que sea por subregistros. Hemos hecho un estudio a través de métodos moleculares múltiples detectando diferentes patógenos, tanto virales y bacterianos, y vemos claramente cómo meningococo en color rojo se encuentra dentro de aquellas bacterias que causan infecciones por bacterias. Este es el último caso detectado en una bronquiectasis infectada. Fíjense, la colonia es una colonia aperlada y a mano derecha tienen el patrón molecular a través de Malditov. Por lo tanto, nos indica que sí hay presencia de esta bacteria. Estas son las características morfológicas y bioquímicas que tiene la bacteria. No todos los laboratorios tienen la capacidad y el entrenamiento para detectar esta bacteria, razón por la cual es importante familiarizarnos con las herramientas que tenemos para el cultivo, detección e identificación de la bacteria. ¿Cuáles son las edades de riesgo? Tenemos niños menores de 5 años, adultos y adolescentes entre 16 y 21 años y aquellos mayores de 65 años. Sin duda, los serogrupos circulantes en estos diferentes grupos etarios también varía de edad en edad. Y en esta lámina podemos ver cuáles son los factores y poblaciones de riesgo. Dentro de los más importantes están los pacientes menores de 1 año, pacientes con inmunodeficiencias tipo VIH, pacientes que viven en hacinamiento, grupos de militares, microbiólogos que incrementan entre 3 a 8 veces la incidencia o probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Sin embargo, a pesar de tener un listado de los factores de riesgo, es importante mencionar que cualquier persona puede enfermar con meningococo. Menos del 10% de los casos de enfermedad meningocócica ocurren en pacientes con factores de riesgo y tan solo 1/3 del riesgo de desarrollar enfermedad meningocócica depende del huésped. Por lo tanto, todavía hay aspectos que nos faltan conocer para entender a cabalidad esta enfermedad. Dentro del cuadro clínico tenemos, en términos generales, que la erupción cutánea eritematosa petequial o purpúrica se presenta entre el 28 y el 77% de casos, la meningococcemia fulminante con falla multiorgánica y coagulación intravascular diseminada entre el 10 y 20% de casos, y el problema en aquellos que sobreviven son las secuelas neurológicas, el déficit del desarrollo, isquemia y necrosis límbica en un 10 al 20% de casos. Estos son los datos también de CIREVA, en donde podemos ver que en la región de Latinoamérica predomina la meningitis, pero remarcando una vez más que se trata de cuadros clínicos de cepas aisladas y no necesariamente lo que en la vida real se notifica. Vean ustedes en la parte inferior cómo es que la procedencia de las diferentes bacterias principalmente es de líquido cefalorraquídeo y un poco menos de hemocultivos. Y el impacto de la enfermedad por meningococo es que en la era presérica, preantibiótica, la enfermedad meningocócica tenía una tasa de mortalidad global de 70 al 85%. La mortalidad actual sigue siendo del 10 al 15% en países desarrollados y varía más alto incluso, pudiendo llegar hasta 20% en el mundo en desarrollo. La morbilidad relacionada con secuelas de la enfermedad meningocócica sigue siendo alta, con hasta un 20% de los sobrevivientes que experimentan discapacidades a largo plazo, incluyendo retrasos en el desarrollo, sordera y pérdida de extremidades. Si bien la terapia antibiótica ha disminuido la mortalidad, continúa en 10 a 20%, como hemos mencionado, y las morbilidades a largo plazo siguen siendo un problema significativo. Esto ha llevado a que en la Asamblea número 73 de la Organización Mundial de la Salud se ponga como objetivo reducir el número de casos y defunciones por meningitis bacterianas prevenibles mediante vacunación. Dentro de ellas está el meningococo. Y ya desde el 2011, las recomendaciones de la OMS para el uso de vacunas antimeningocócicas mencionaba que en aquellos países que tienen alta prevalencia, que representa
tan solo 10 casos por 100.000 habitantes debería tener una vacunación universal. Y en aquellos que tenga intermedia la prevalencia entre 2 a 10 casos por 100.000 habitantes, probablemente había que discutir cada país si es que lo incorpora o no. Sin embargo, en aquellos que tienen menos de 2 por 100.000 habitantes, siempre hay niños, adultos y trabajadores de laboratorio que tienen factores de riesgo que deben ser vacunados, y en especial aquellos que tienen alguna inmunodeficiencia, dentro de las cuales puede ser secundaria como VIH o primaria como asplenia funcional o déficit del complemento, ¿sí? desde el nacimiento. Aquí tienen algunas recomendaciones de la CIP, en donde para el 2021 la recomendación tanto de meningococo tetravalente como anti-B está incluida en los diferentes rangos de edad y en los diferentes escenarios, y sin duda todas estas vacunas en poblaciones especiales deberíamos tenerlas siempre en consideración, a pesar de que esté o no la vacuna en los calendarios vacunales en niños menores de 5 años. Y para terminar, solo mencionar que si bien es cierto, no tenemos un problema de resistencia antimicrobiana importante a rifampicinas, quinolonas o cloranfenicol, sí lo tenemos para penicilinas. Razón por la cual está claro que esta enfermedad puede ser de baja prevalencia, pero es de muy alto impacto. Y lo más importante es que es prevenible. En conclusión, en relación a meningococo, tenemos una incidencia relativamente baja en la región, sin embargo tenemos alto impacto en la enfermedad. Los grupos de mayor incidencia son niños menores de 2 años, adolescentes y adultos mayores. La incidencia depende del lugar, población y fecha. La circulación de serogrupos es impredecible. Es ahí donde radica la importancia de una vigilancia activa. Estos son los factores de riesgo que hemos mencionado: niños menores de 5 años, hacinamiento, viajeros, VIH, asplenia, pacientes con enfermedades crónicas, adolescentes. Las manifestaciones clínicas son inespecíficas, que va a variar según la edad. El curso es corto de enfermedad, con alta mortalidad, y en caso de sobrevida presenta alto riesgo de complicaciones. Hay tratamiento antimicrobiánico con limitaciones. Importante evaluar el comportamiento antimicrobiano de la cepa aislada, y es importante la prevención primaria y terciaria. Muchísimas gracias.